En la parashá para esta semana, Parashat Pinhas, encontramos un mensaje muy reflexivo para nuestra generación. Se repite una vez más la imposibilidad para Moshe de ingresar a la tierra de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de Moshe? ¿Qué es lo que hace Moshe? El último registro de las palabras de Moshe hacia el Creador. La última instancia en que el texto de la Torá registra una conversación de parte de Moshe hacia el Creador. Moshe solicita de Hashem que elija una persona adecuada, capacitada para liderar la generación que va a entrar en la tierra de Israel. ¿Por qué Moshe no pudo entrar? Moshe no es que haya cometido un pecado, un error esencialmente, sino que él aprovechó todos sus años de liderazgo para crecer espiritualmente. No así la mayoría del pueblo que le seguía. Por lo tanto, Moshe no está capacitado para liderar este tipo de personas. Así que no es un error o un pecado el hecho de que Moshe no ingrese a la nación de Israel, sino que es la nación de Israel la cual no está capacitada, la cual no merece un líder espiritual como Moshe. Por lo tanto, Moshe ha decretado, cuando golpea la piedra, la roca, Moshe está decretando Midat Hadim, llamando a los hijos de Israel rebeldes. Moshe está decretando un juicio funesto sobre aquella generación. En otras palabras, Hashem, que tiene previsto que la nación de Israel sea la luz para el resto de las naciones, comprende, se hace claro entonces que Moshe no está capacitado como líder espiritual para aquella generación. Se requiere de una persona que pueda comprender aquella generación aún en su escalón espiritual, aún en sus deficiencias espirituales. Y es por ello que Moshe acude a Elohei Ruhot, Hashem, que conoce los corazones, que conoce las capacidades intelectuales, que busque una persona capaz, en comparación a él, que no puede, que busque una persona capaz para liderar a este pueblo, que tenga más paciencia con este pueblo, que logre despertar espiritualmente el potencial en este pueblo, porque Moshe ya no puede. Y es en este contexto que Hashem responde con la elección de Yehoshua bin Nun. Quiero llamar la atención a un paralelismo en la historia de Israel que existe en esa transición de líderes para la nación de Israel. Porque lo mismo sucede en la transición de Eliyahu Hanaví y Elisha Hanaví, Elías y Eliseo. ¿En qué momento toma lugar la transición? Seguido al evento del Baal, es decir, cuando la nación de Israel es presentada en el libro de Reyes como incapaz, como no merecedora del liderazgo de Eliyahu Hanaví. Eliyahu Hanaví se queja ante Hashem, le muestra al pueblo como incapaz de seguir los dictámenes divinos, es decir, incapaz de seguir la voluntad divina. Eliyahu entonces da pie a Midat Hadim, a la cualidad de rigor, para que Hashem muestre rigor con el pueblo de Israel, así como Moshe lo hizo. Moshe comprende que el pueblo es rebelde, que no hay esperanzas para la nación de Israel. Lo mismo está registrado en el primer libro de Melahim, de Reyes, capítulo 19. Eliyahu no ve esperanzas para la nación de Israel. No tiene sentido que exista la nación de Israel. Eliyahu debe esconderse para que no sea asesinado por los líderes corruptos de la nación de Israel. Es en ese contexto que Hashem le dice a Eliyahu
que prepare entonces a un nuevo líder. Este es Elisha Naví. Elisha Naví, si leemos su historia, cómo desarrolló su liderazgo profético en la nación de Israel, vemos que en comparación con Eliyahu, que era más riguroso, Elisha Naví era más bondadoso, mostró Midat Rahamim. Tuvo un espíritu más compasivo por la nación de Israel. Aunque finalmente llegaron eventos muy drásticos, funestos, de cierta manera para la nación de Israel en el contexto histórico en el cual vivió. Lo importante de estos dos paralelismos entre Moshe, la transición al liderazgo de Yehoshua ben Nun, y lo repetimos una vez más, entre Eliyahu Naví y Elisha Naví, se vuelve a repetir en el primer siglo entre dos líderes espirituales de la nación de Israel. Yohanan ben Zechariah, conocido como Yohanan Amatbil, y Yoshua ben Yosef, Yoshua Minasrat. Si leemos cómo Yohanan ben Zechariah se enfrenta a la nación de Israel, a los líderes corruptos de la nación de Israel, comprendemos que Yohanan está decretando Midat Hadim, juicio severo contra la nación de Israel. Yohanan llama al arrepentimiento, a la tshuvá, al retorno. Yohanan dice, ya está listo el decreto, y aquellos que no hagan teshuvá serán cortados. Literalmente son las palabras de Yohanan. Yohanan dice al pueblo, no se basen simplemente porque son hijos de Abraham, porque Hashem puede levantar a Abraham de estas rocas, de estas piedras, dijo Yohanan mientras realizaba la tefilá en el Yardén. Con estas palabras que está diciendo Yohanan, Yohanan no ve esperanzas en el contexto de nación. Yohanan está diciendo, Hashem puede levantar a su hijo Abraham, es decir, Hashem puede crear una nación nueva totalmente. Por lo tanto, es en ese contexto donde los que registran la historia de Yehoshua dice que Yehoshua se acerca a Yohanan. Y Yohanan comienza a referirse a Yehoshua como un próximo líder, como el líder que continuará después de él. ¿Por qué? Porque seguimos el mismo paralelismo entre la transición de liderazgo entre Moshe, Yehoshua ben Nun, Eliyahu y Elisha. El líder se siente incapaz de continuar liderando esa generación. Sin dudas vendrá un decreto funesto. Sin duda la generación presente pasará por innumerables dificultades. Pero para que finalmente continúe el proceso basado en el cual fue elegido el pueblo de Israel, es decir, que sea una nación modelo, que ilumine a las demás, que instruya en ética, en moral, en rectitud, en justicia, en equidad al resto de la humanidad, es necesario un nuevo líder que pueda transmitir y que pueda impartir Midat Harhamim, la compasión, que sea un medio, que sea un intercesor entre Hashem y el pueblo de Israel. Si Moshe hubiese seguido siendo el líder de Israel, Israel hubiese desaparecido de la historia. Si Eliyahu hubiese continuado siendo el líder profético de la nación de Israel, Israel hubiese desaparecido de la historia. Si Yohanan Amatbil hubiese continuado siendo el líder de Israel, el líder espiritual, Israel hubiese desaparecido en el exilio romano. Así que es a través de la transición de un nuevo líder que Israel ha perpetuado, por el Sehud de Yehoshua ben Nun, por el Sehud de Elisha Naví, por el Sehud de Yehoshua HaMashiach. Si vinieron eventos fuertes para la nación de Israel, que tienen impactos en el futuro, pero gracias a ellos, a su Rahmanut,
a su compasión, a su mediación entre la divinidad y el pueblo de Israel es que aún hoy estamos vivos. Por lo tanto, aunque sí hay esperanzas, la parashá nos da esperanzas, hay un nuevo líder que entrará a Israel en la nación, es decir, a Israel en Eretz Kenaán. No deja de ser triste la parashá, no deja de impactarnos interiormente, reflexionar y quizás traer esto no solamente en un nivel de liderazgo nacional o internacional, sino inclusive analizar cada uno de nosotros como seres individuales, como padres de familias, qué podemos hacer para perpetuar este legado que nos transmite la parashá, de transitar entre Midat Hadim y Midat Rahamim. Quizás vemos que nuestra generación no está capacitada para ingresar en la tierra de Israel en términos espirituales, para meritar el cumplimiento de las palabras de los profetas. Ese mundo, digamos, perfecto, donde lo que impera es la paz, la armonía entre todos. Pero no podemos perder la esperanza. Quizás como líder lo transmito. Quizás nos sentimos a veces cansados, incapaces de liderar a próximos discípulos, porque percibimos incapacidad en las personas, en los receptores. Tenemos que aprender quizás a tener la capacidad de transmitir a otros que tengan la capacidad de liderar con otros asuntos que nosotros no podemos. Lo importante es no perder la esperanza y que no terminemos con nuestra generación o con nuestros alumnos de una manera drástica, sino que hagamos como Moshe. Pedirle al Elohea Ruhot, Hashem que conoce los corazones, que conoce el instinto del ser humano, que Él establezca una persona más capacitada para liderar a la próxima generación, con la esperanza de que esa próxima generación merite al líder, no como hizo en épocas anteriores, que tuvo que haber una transición de liderazgo, sino que esta próxima generación finalmente merite la final redención, que sea Binherá Beamenu. tzadikim